Bien, vamos a dialogar con alguien que está realizando una tarea importante, porque es como lo escuchaba recién en la presentación, como una tarea militante, ¿no? Difundir y darle contenido a esta muestra, que es la muestra del Che, de Ernesto al Che, un viaje. Juan Martín Guevara, un gusto tenerte aquí en la Patagonia, en Neuquén, en la legislatura de Neuquén además, y con esta muestra que es tan importante. Bueno, para mí es realmente un gusto, ¿no?, estar de nuevo en Neuquén y por primera vez en la legislatura y sobre todo con esta actividad, ¿no?, con esta institucionalmente importante actividad, ¿no?, porque ya no es nada más que una muestra, sino que es algo que se hace en un lugar institucional y como escuchaba, con 14 bloques y con los diputados después en una foto todos juntos, junto con el presidente de la legislatura y vicegobernador, en fin, algo que ya va más allá, ¿no?, de una cuestión política o de un partido o así. No, una cuestión institucional, un reconocimiento formal muy importante. Sí. En un país que un día te hace ídolo y al otro día te destruye, ¿no? Sí. Esta es la Argentina que tenemos. Mucha biografía en el mundo, en todos los idiomas. Se habla tanto de Ernesto el Che Guevara y acá tenemos la posibilidad de hablar con el hermano, alguien que lo vio siendo Ernesto, como decís en la muestra, ¿no?, de Ernesto el Che. Las características humanitarias, las características revolucionarias, el hombre legendario, tiene un hermano que está vivo y que cuenta cómo era Ernesto Guevara. Sí, esa es digamos que es como yo digo, una ventaja para lo que acabas de decir, que es lo que comento, que es una nueva militancia, ¿no?, la militancia de trasladar y contextualizar el pensamiento y la vida y la humanización o la humanidad de Che. Es una ventaja que sea conocido, es decir, por lo menos conocida la imagen, ¿sí? El hecho de que esa imagen sea conocida te posibilita darle contenido, es más fácil que si tenés que explicar, ¿no? Entonces, esto de ser hermano de Che obviamente no es una cosa cualquiera, ¿no? Es decir, no es lo mismo que ser hermano, yo digo, de Juan Pérez. Evidentemente es algo que trasciende. ¿Por qué trasciende el Che? No porque trasciende el hecho de ser hermano. Y yo he llegado a la conclusión que lo tengo que tomar con mucho respeto hacia los demás. Hay una cosa que yo hasta el 2009 no era sótano mediático. Ajá, cero. Cero. Y desde el 2009 para adelante, por determinadas circunstancias de afuera y de adentro, comencé a dar charlas y a tener entrevistas, pero no solamente entrevistas periodísticas, sino charlas, en lugares en donde te hacen preguntas, y siempre detrás de una pregunta hay una información. Claro. Y en la respuesta y la nueva pregunta hay como algo que se da social. Y vas viendo ahí cuáles son las manipulaciones, cuáles las inquietudes, cuáles las ignorancias, etcétera. Y te das cuenta si es importante o no hablar. Y me di cuenta que era importante. Claro que sí. ¿Sí? Que no era una cosa cualquiera. Hay una cosa que supongo, en tu caso, por ser familia, por ser sangre, la debes ver con mayor gravedad que la vemos nosotros, que es la apropiación del ícono del Che por parte de las sociedades consumistas, ¿no? Cuando antes uno veía una remera con la cara del Che, sabía que era un militante del PC, de alguna cosa así, de algún sector de la izquierda era militante, o comprometido con alguna causa latinoamericana. Vos veías a una persona vestida así, ya tenías un physique du rôle, como dicen los franceses. Pero ahora hay generaciones que crecen en el otro confín, en el otro lugar del mundo, y tienen esa cara que es tan seductora, la boina, como dice Sabina, la boina calada al estilo del Che, y se ha convertido en un símbolo también de parte de la sociedad consumista. ¿Cómo lo vivís eso? Mira, yo creo, esto por supuesto tiene varios aspectos, ¿no? Uno es el aspecto, por supuesto, del consumo. Dos, es el aspecto de la vulgarización, que tiene una intención, ¿sí? Vaciarlo de contenido. Claro, es decir, se juntan las dos cosas. Ahora, una de ellas es una intención, la otra no es una intención, es el resultado de. Lo del consumo es un resultado de la mercantilización de la vida que hay. Sí. ¿Sí? Es decir, todo tiene un precio hoy. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que si el mercado tiene con un producto
una apetencia, digamos, especial, pues ese producto es importante y siempre va a haber un empresario, un comerciante vivo que agarre ese producto y lo meta en el mercado para ganar plata. Parece que el producto Che es bueno para el mercado, ¿sí? Sí. Ahora, ¿por qué es bueno para el mercado? Y esta es la gran pregunta. ¿Por qué sigue estando? Porque ya vos por una camiseta de cualquier otro no va. La de Messi puede caminar, pero la de un jugador de cuarta no. Entonces, bueno, ¿por qué Messi? Porque es Messi. ¿Sí? ¿Por qué Che? Entonces, ahí hay un interrogante que es más profundo que el tema de la vulgarización. Es que los pueblos tienen una intuición. Ajá. Es que ese referente es un referente de algo. Para los jóvenes de rebeldía, para otros tal, para otros más cual, pero tiene un contenido que no está difuso, no está claro, pero está intuido, ¿sí? Porque Ajá. nadie va a tratar de ponerse la camiseta de algo que no le interesa para nada, ¿no? Exacto. Ahora, el comerciante lo aprovecha. Sí. Ese es el, digamos, para mí Digamos, la la oferta y explicación. la demanda funciona. El que demanda es porque tiene alguna idea, un idealismo atrás, Ajá. y el que lo oferta es porque tiene un fin de lucro, Ahí ¿no? está, efectivamente. Bien, bueno. Y hay un tercero que es la vulgarización desde arriba, Ajá. ¿sí? Que entémosles contenido. Imagínate vos que año 67, 8 de octubre, cae prisionero, 9 lo asesinan, cortan las manos, lo tiran en una fosa, va mi hermano a Bolivia, ahí discutimos quién va él. No hay cuerpo. ¿No hay? No hay cuerpo. No, pero que yo vengo a reconocer el cuerpo, no hay cuerpo. Si quiere, vaya a La Paz a hablar con el jefe del ejército. Entonces a La Paz a hablar con Obando. No hay cuerpo. Lo incineramos. No lo habían incinerado, lo tiraron junto con otros 5 a una fosa común. Intentaron por todos los medios, que además de que no hubiera cuerpo, no hubiera Che, no hubiera pensamiento, no hubiera nada. Como dice Galeano, es más nacedor. Siguió, digamos, creciendo a pesar de todo. Entonces la vulgarización, digamos, primero lo trataron de que no existiera, después frizarlo. Bueno, luego ya viene la vulgarización, etcétera, es decir, la deformación, la manipulación. Estos son los medios. Los medios, digo, cuando por ejemplo hay una ONG en Rosario que está planteando, se llama Las Bases, como lo de Alberti, está planteando que hay que sacar la estatua que está en Rosario. Ah, sí, Sí. son liberales. Sí. Entonces yo digo, y detrás de eso hay una ideología. Claro que sí, Bueno. obviamente. ¿Qué edad tenías cuando tocaba viajar a Bolivia para reconocer el cuerpo? 16 años. 22. 22. Sí, 22. 22. Y Perdón, 24, 67, 24. 22 cuando murió mi vieja. naciste en el 43. 24, en el 43. Juan Martín, ¿y en ese momento profesabas alguna ideología o estabas acá, eras más cercano a tu hermano, más neutro, eras radical, peronista? No, peronista no, radical tampoco. Ajá. Eh, ¿Era un hombre de izquierda? sí, pero no pertenecía a partido de izquierda, digamos, de lo que tradicionalmente se llamaba de izquierda. El PCA, PC, lo que existía en ese momento. Claro, en la Revolución Cubana hizo un antes y un después. Sí. ¿Sí? Entonces hubo organizaciones que fueron creciendo al calor de estas nuevas, tanto dentro de lo que fue lo que se le podía llamar, no sé, nacionalismo revolucionario, Sí. como la izquierda revolucionaria, ¿sí? En donde Bueno, había un fervor revolucionario en la década del 60 que es precisamente lo que lleva a Che a viajar a Bolivia y empezar a trabajar el continente, ¿no? Entonces, esta cuestión también se dio acá, es decir, yo fui militante estudiantil desde que estaba en la secundaria, ¿sí? Antes de la Revolución Cubana. Ahora, después cuando ya voy a Cuba y ya me voy encontrando con todo esto y ya cuando empieza, digamos, a generarse todas estas nuevas movilizaciones y divisiones también, pero luego de las divisiones una forma de irse juntando, ¿sí? En función de estrategia de poder, de libertad, de búsqueda de todo lo que se fue dando en aquella época. Yo estuve metido también en todo esto, ¿no? Siempre, yo digo, yo soy hermano de sangre de Ernesto y compañero de ideas de Che. Claro. Siempre acompañado Muy de buena las esa, ideas. muy buena descripción. Desde la idea de hermano biológico de Ernesto, hermano ideológico del Che, hay muchos mitos respecto al Che y uno de ellos, uno de los más grandes, es que la Revolución Cubana era una cosa con el Che vivo y la Revolución Cubana fue otra con el Che muerto. Una idea que lo hace más romántico todavía porque lo vemos como más latinoamericano
y menos, menos prosoviética, que fue una de las cosas bueno, que la debilitaron un poco la revolución hacia afuera, o por lo menos por la propaganda que hacía el capitalismo. A tu edad ya tenías conciencia y política e ideológica. No, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veías a tu hermano? ¿O cómo ves a la distancia, retrospectivamente, lo que hubiera sido, lo que hubiera pasado? Bueno, hay dos cosas. Una es el contexto. Ajá. El contexto de lucha en el continente era un contexto de una lucha activa y que se activaba cada vez más. Y el contexto internacional era un contexto en el que el imperialismo norteamericano y la Unión Soviética estaban de acuerdo en frenar esto, absolutamente de acuerdo. Ajá. La coexistencia pacífica fue, digamos, La prueba. La prueba. Pero que anteriormente a esto, ¿sí?, en una actitud un poco, si se quiere, aventurera, la Unión Soviética pone cohetes en Cuba. Cuba, en función de su propia forma de ver y su defensa, acepta estos cohetes. Y la Unión Soviética traiciona al gobierno cubano, negociando los cohetes de Turquía por los cohetes de Cuba. Y el gobierno cubano plantea 5 puntos en los que habla de este tema y se enfrenta a la Unión Soviética. Incluso hay reuniones con Mikoyan, que en aquel momento era el canciller de ellos, de la Unión Soviética, respecto de esta cuestión, que no la llaman traición, la llamo yo traición, ellos no la llaman traición. Ajá. Porque, bueno, evidentemente... Por conveniencia. Por conveniencia. Entonces hay una cuestión en la que sí están de acuerdo Fidel y el Che. No puedo decir que estén de acuerdo todo el gobierno de Cuba. Sí, Fidel y el Che. Así como estaban las cosas, y con un continente que estaba con ebullición, por poner alguna cosa. Sí, Cuba solo, frente a una situación en Europa en la que lo que se trataba era de mantener todo así, igual que en África, no iba a poder sobrevivir. Es decir, aquello de que era necesaria la revolución no era nada más que una cosa de justicia social, era una cosa de supervivencia. Ajá. ¿Sí? Había que sobrevivir. Y para sobrevivir había que desarrollar, digamos, lo que ya se estaba dando en algunos lugares. ¿A quién mejor? Ajá. ¿Quién a sí mismo se consideraba mejor o quién Fidel podía considerar mejor? Al Che. Puede haber otra mirada. A ver. Esta otra mirada es una mirada utilitaria, digamos. Fidel necesita de la Unión Soviética para sostener una relación porque la tiene ahí a Cuba, sí, después de Girón, sí, después de eso, a Cuba, perdón, a Estados Unidos, entonces sí, necesita de la Unión Soviética. A la vez está de acuerdo que es necesaria la revolución. Bueno, anda vos, si sale bien me conviene y si sale mal yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Esta es digamos, la visión utilitaria. Ahora, la que no coincide para nada con lo que realmente sucedió es que Fidel se lo sacara de encima, lo traicionó, lo mandó a matar o que no tuviera nada que ver con aquello. Y hay un ejemplo muy claro de eso. A ver. Porque hay dos visiones grandes de Che para nuestro público. La primera es en Cuba. Sí, pero la primera en Cuba no cuando lo en el poder. Pero después sale y está en África. Sí, pero esa se desconoce, ¿eh? Ajá. Esa recién se sabe después que él lo matan en Bolivia. Ah, no se conocía. No se conocía. No se conocía. Pero es una... A ver, estaban los países descolonizándose, sí, y en Angola está, ¿no? No, él estaba en los dos Congos, ¿no? Había en el Congo Brazzaville había una columna que era de Risquete. En el Congo Leopoldville estaba la columna de Che. Ahí estaban los lumumbistas, ¿sí? Que era un movimiento que se había generado en el cual ellos decían que estaban desarrollando una lucha. Escribe un libro, el Che, que se puede leer hoy, que se llama Relatos de la Guerra Revolucionaria del Congo. Ahí él relata la verdad, no combatieron. La verdad, los dirigentes se emborrachaban, tenían un prostíbulo ahí nomás donde ellos tenían... es decir, en un momento determinado dijo, bueno, nos vamos de acá. Listo. Esto no sirve para nada. Ellos se habían ido ahí no para actuar directamente, sino para trasladar experiencia. Ideología, ¿sí? Y formar gente. En la misión, que yo te interrumpí, en la misión latinoamericana, cuando él va a Cuba, vos sabés que a mí me impresiona, yo he visto muchos libros, pero me impresiona
cuando lo caracterizan, parece Bernardo Griswold. ¿Te acordás de Griswold? Sí. Parecía Griswold, pelado, canoso, con anteojos. Le hacen todo un trabajo, incluso un trabajo acá para que los cachetes, para que más trompudo, Claro, le modifican. Alguien que hizo algo parecido fue Miguel Litín, no sé si lo conocés, el cineasta chileno, cuando se mete de clandestino en Chile y logra grabarlo a Pinochet a 2 metros. Entonces, la historia, la aventura de Miguel Litín clandestino en Chile, un opúsculo chiquitito que le escribe García Márquez. Y ahí Litín le cuenta cómo fue, cómo entra por el sur, y bueno, me hace acordar mucho a lo que había hecho el Che. Yo leí del Che varias cosas, pero entre otras el libro del Che en Bolivia, que es muy cortito, pero cuenta día a día lo que iba haciendo, ¿no? Sus ataques de asma. ¿Vos los has vivido eso? Bueno, yo todo lo que... Los ataques de asma me refiero. No, los ataques de asma, a ver, en la familia hubo lamentablemente varios asmáticos, pero ataques como los de Ernesto, no. Realmente era algo que además te llenaba de impotencia, porque y se ponía en una posición y vos no podías hacer nada. Lo que había en aquel momento era una cosa llamada Asmopul, ¿sí? Ajá. Otra cosa eran unos cigarrillos que eran del doctor no sé cuánto, que eran para broncodilatadores, pero que en definitiva... He leído, no sé cuál de todos los libros, él arma una cruz con ladrillos y le deja, apoya la cabeza, los brazos y de aquí, desde la boca del estómago para abajo, para que se le ampliara la caja torácica y poder respirar. En pleno combate, en plena selva, él hacía esos ejercicios para poder vivir, para poder respirar. Sí, sí, yo la última imagen que tenemos en La Habana es Consuelo después de un ataque feroz, con una neumonía prácticamente, y al mismo tiempo él llevando al máximo, ¿sí?, la capacidad física, está constantemente poniéndose casi más allá de lo que su enfermedad... Pero él mismo pone en un escrito, cuando él nos manda una carta cuando se va, él dice, con mis pulmones cansados y mis piernas flácidas, tal. Y eso de los pulmones cansados y las piernas flácidas, ¿no? Ya lo pone cuando se va para Bolivia. Sí, y cuando yo leí el diario del Che en Bolivia, él habla de su agotamiento físico, además se habían quedado sin municiones, era muy poco lo que tenía, y él sabía que era inminente un desenlace fatal. Él lo vivía, lo que no esperó que lo mataran tan cobardemente, supongo. Pensaba morir en combate, pero no fue así. Sí, eso uno nunca... imagínate, yo estuve muchos años preso, además de haber militado en una organización en la cual en cualquier momento te podían matar, y más de una vez hubo un simulacro de fusilamiento. Uno podía saber cuándo sí o cuándo no. En estas cosas el tema es la decisión. Si estoy decidido, estoy decidido. Después estás en manos de la suerte, el destino, bueno, claro, de lo que se cree. Dios, Yahvé, o Batalá, como dicen los africanos. Pero bueno, en manos de algo que ya no sos vos, ¿no? Vos... ¿Tuviste una vida difícil en Argentina después de la muerte del Che? A ver, la vida en la Argentina nunca fue fácil, ¿no? Va y viene. En general tenemos épocas bastante duras, pero como hemos tenido varias etapas de gobiernos militares, ya cuando el Che fue Che no era algo muy conveniente el tema de ser hermano o pariente, porque nos pusieron bombas en casa, ametrallaron, etcétera, ya desde los inicios. ¿Te ha tocado a esta altura de la vida manejar el legado de Ernesto Che Guevara? ¿Tenés distancia para ver al Che y separarlo de Ernestito, tu hermano? No, me resulta realmente muy difícil. Además, como digo, que cada vez el Che es más, ¿sí? Ernesto es menos, claro. Y cada vez yo soy más hermano de Che y menos Juan Martín. Te hago una última pregunta. ¿Te imaginás un encuentro con él? La vida avanza, en algún momento va a llegar. ¿Te imaginás un encuentro con tu hermano? Un encuentro con mi hermano antes o con mi hermano... Con tu hermano. Lo que pasa es que te toque. Nosotros hemos sido de una familia con tan poca
digamos, creencia futura, ¿no? Tampoco evangelismo y tampoco hemos sido tan recontrateos. Agnósticos, todos agnósticos. Esto de una vida futura es como algo que yo digo, bueno, no sé, ojalá, no sé, ojalá sea que realmente la vida futura es mejor que esta, ¿viste? Ojalá que sí. No hablo de eso, pero un encuentro con alguien que querés tanto, que ha sido tu hermano. Mira, yo tengo la fantasía que una vez me voy a encontrar con mi viejo, con mi vieja. Yo me encuentro todos los días con él. Ajá. Yo me encuentro todos los días con él. Y hoy cuando estaban ahí en la presentación y entre los que recitaban, los actores que recitaban y el músico, mira, un nudo acá cuando me tocó hablar. Digo, uy, esto lo tenía que haber hecho en otro momento, porque no podía hablar con el nudo que tenía, porque estaba pensando en él y en mi vieja. Ajá. En él y en mi vieja. Y hablaste de tu madre, sí. Porque además es que yo conviví con ella hasta el último. Yo fui el que estuve con ella hasta el último momento. Y quienes más influencia tuvimos con ella y sobre ella incluso. Él, mucho más que yo, obvio. Ajá. ¿Sí? Pero que yo también, porque éramos militantes los dos. Mi vieja era militante en un partido y yo en otro. Mirá vos, ¿sí? ¿Tu madre qué era? ¿Tu madre qué era? Del Malena. ¿Del Malena? Del Malena, del MLN. Y yo de una decisión del Partido Socialista que andaba medio en los fierros, queriendo andar en los fierros. Entonces era de Cuba, ¿no? Entonces la intermediaria entre Ernesto y nosotros era ella. Ajá. Ella era la que iba y venía. ¿Sí? La metieron presa. Una familia revolucionaria. Estuvo presa, sí. Contrariamente al mito que dice que eran una familia burguesa que tuvo un hijo revolucionario. Por Dios. Pero ni que hablar. Juan Martín, un gustazo enorme, tu sencillez, tu humildad, tus ganas de difundir, ha sido muy bueno para nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto un saludo para todos los que vean este programa. Nosotros como siempre volvemos el próximo domingo a las 9 de la noche por este mismo canal. Muchísimas gracias.